Esto es Enigmas 360 grados. Una puerta hacia otra realidad. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de Enigmas 360 grados. Con ustedes, Leobardo Peña, transmitiendo desde la Ciudad de México, un día lluvioso, desde las instalaciones de Vive Radio. Agradecemos a nuestra producción de Vive Radio, Eduardo Boica, Mauricio Sánchez Arquís y Jesús Becerra, que nos está monitoreando desde los Estados Unidos. Y hoy tenemos un tema muy especial, un tema que mucha gente me ha escrito, que de alguna forma las personas que no han podido asistir a mis conferencias, a toda esta serie de difusión que hacemos acerca del tema OVNI, hoy hablaré y vamos a tocar un tema hasta donde nos alcance el tiempo, un tema muy especial, un tema que yo menciono que es una investigación cultural, una investigación técnica, científica y a la vez ufológica, que es el tema de la actividad OVNI en los volcanes. ¿Por qué es esta manifestación OVNI en estos enclaves, en estos lugares tan especiales, que para muchas de las culturas también se refieren como lugares sagrados, las montañas? En México, por lo menos, tenemos una serie de cordillera de volcanes muy específica, en donde se registra también la arqueología de alta montaña, es decir, nuestros antepasados tenían construcciones dedicadas a ese contacto con el cielo, a ese contacto con los señores de las estrellas, con las deidades del cielo. Y hoy vamos a tocar este tema, ya que, como he mencionado, hay muchas personas que me han escrito para que podamos hablar abiertamente acerca de este tema. El tema de la actividad volcánica está resurgiendo en este año, así es que durante estos últimos meses ha habido bastante actividad telúrica, volcánica, no solamente en el volcán que tenemos aquí en México, que es el Popocatépetl, sino también hemos tenido a mitad de año la actividad telúrica y volcánica en el volcán de Fuego, allá en Guatemala, que hubo bastante actividad, bastante fuerza energética. Y qué decir, también se empezó a activar nuevamente el volcán Etna, que está ubicado en Italia. Y sí, también durante esta actividad energética es cuando se pueden videograbar. Ya hay muchas personas que han videograbado este tipo de objetos voladores no identificados, que hoy por las características podemos denominar que pudiesen ser naves extraterrestres, sobre todo por cómo surcan el cielo, a qué velocidad. Pero la gran pregunta es, ¿por qué se manifiestan en los volcanes? Y es que en los volcanes hay energía telúrica. Los volcanes, he mencionado a través de esta difusión, que los volcanes para nuestros ancestros eran estabilizadores planetarios. Y a su vez, cuando estos volcanes entran en una fase de dormir, entonces llegaron nuestros antepasados a construir estos grandes montañas artificiales que serían las pirámides o los templos, que también vamos a hablar en este programa el día de hoy. Así es que quédense con nosotros, acompáñenos, es un tema muy interesante. Vamos a pasar material que realmente también en esta ocasión que tuve la oportunidad de estar en Ciudad Guzmán, que está muy cerca del Nevado de Colima, me han podido acceder, he podido acceder a fotografías muy interesantes del volcán de Fuego de Colima, y el volcán más activo que también tenemos aquí en la República de México. Así es que quédense con nosotros, las redes sociales a través de Enigmas 360 grados, a través de la radio online, que es www.viveradio.mx, y también ustedes pueden checar todos los materiales que están a la mano en YouTube también. Así es que vamos a una breve pausa para comenzar de lleno con este tema tan interesante que es la actividad OVNI en los volcanes. Cuando lo pongas otra vez en pie, avisas.
Ahí van. 3, 4, 5, 6. Son 6. Abajo o arriba o arriba. Medio, ahí van. 1, 2, 3, a la misma 4, altura. 5, 6, 7. Ay, güey, no son 8. Qué barbaridad, Ahí se van a ver bien. Y van a una velocidad, pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en la pantalla. Síguelo, no lo cierras. ¿Están a la misma altura Telles? Afirmativo. Poquito, arriba. 8, 9, 10, 11 contando toda la cola. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ok, no sabemos qué estamos viendo, son unos objetos nada más luminosos que vienen a la misma altura que nosotros. Con eso no podemos saber qué distancia. ¿A qué distancia lo tiene? ¿A qué posición lo tiene Telles? Regresamos a Enigmas 360 grados. Muchísimas gracias por acompañarnos en uno de los temas que a mí me apasiona, que es el fenómeno ovni, el contacto extraterrestre. Y hoy nos toca revisar esta parte tan intrigante que es la actividad ovni, exactamente en las altas montañas. Iniciaba esta charla acerca de que en la actualidad está habiendo bastante energía telúrica. Está muy activo ahora el volcán Etna, y también debemos de tener en cuenta, para hacer un marco de referencia, que por lo menos en México existen 12 volcanes activos, ¿no? Porque en México tenemos una cordillera muy especial, que la parte medular es el paralelo 19.5, que es un eje electromagnético que parte, curiosamente, la estructura de la mitad de nuestro país, México, y que pues la generan una serie de volcanes que se le conoce también como la Sierra Vertical Transversal. También en América existen también una decena de volcanes que están activos, como mencionaba también el volcán de fuego de Guatemala, que a mitad de año estuvo bastante muy fuerte esa actividad. Y también cabe mencionar que alrededor del mundo existen casi 2000 volcanes alrededor de todo el planeta. ¿Por qué se manifiestan la actividad ovni en los volcanes? Precisamente porque hay ciertos nodos de energía, ciertos lugares energéticos que la propia ciencia ha manifestado como líneas ley, o se le ha dado esa estructura de conocimiento o medición como las líneas o la red Hartmann. Nosotros podemos ver en el globo terráqueo cómo existen todas estas líneas energéticas que pueden ser medibles. Y también pues a nuestro continente hay una falla tectónica que conocemos como el anillo de fuego o el cinturón de fuego, y curiosamente se cruza con el paralelo 19.5 en México, que es donde se genera toda esta línea de volcanes única en el planeta. Es decir, México tiene una posición privilegiada al tener esta cordillera de los cerca de 12 volcanes activos, que generan en realidad a México como un gran portal energético, que lo hacen prácticamente un reactor nuclear, ¿no? Porque existe la energía telúrica y la energía pues cósmica que se viene generando también, porque he dicho que los volcanes, de acuerdo a las tradiciones ancestrales, pues se generan como antenas, es decir, son captadores también de energía, pero también emisores de energía. Es por eso que generamos esta parte de teoría dentro de algunos análisis, que pues tal vez estos objetos voladores no identificados que designamos como naves extraterrestres, pues se puedan mover por estas líneas energéticas, grandes portales dimensionales,
Y bueno, les voy a mostrar algunas fotografías muy interesantes precisamente de esta actividad volcánica y la manifestación de objetos voladores no identificados con las características de aquellas naves. Aquí hay algunas fotografías que iremos mostrando de el volcán de Costa Rica, en donde hay una forma muy característica, lo que conocemos como esas naves interplanetarias. Algunas que también nos han podido dar para que nosotros las podamos mostrar, que es una fotografía donde también hay mayor actividad, que es el volcán de fuego allá en Colima, que colinda precisamente en Ciudad Guzmán con Jalisco, entre lo que es el volcán de fuego y el volcán El Colima. Una de las personas que nos ha apoyado para darnos este tipo de material es Martín Cepeda, a quien doy las gracias públicamente por este material extraordinario que nos aporta para poder publicarlo. Él fue una de las personas, junto con Ana, allá en Ciudad Guzmán, en donde di algunas conferencias. Incluso tuvimos la oportunidad de que se pudiese fotografiar un objeto, posiblemente una nave, circulando por el lugar donde estamos haciendo las actividades de difusión. Hicimos un taller acerca de protocolos de contacto y Martín Cepeda, que siempre tiene un buen ojo para poder captar estos objetos, y podemos ver algunas imágenes de estos objetos voladores no identificados en Ciudad Guzmán, que es la parte donde podemos ver, y ustedes pueden percibir perfectamente lo que son las montañas y estos objetos que sobrevuelan, que sus características me parece que no es un ave, no es un insecto, porque también debemos de filtrar mucho esta parte de los análisis. Por eso realizamos análisis de estructura, de contrastes, para saber si el objeto es físico, si no es una sombra. Me parece que es muy importante poder filtrar siempre este tipo de materiales para no dar por hecho que se trate solamente de un ovni, un objeto volador no identificado, sino que las características nos muestran que es muy posible que estos objetos estén muy cerca de estas grandes montañas, que incluso también existen cavernas. Muchos testimonios de las personas a las que he podido entrevistar en estos lugares me han referido que han visto que este tipo de naves incluso se meten en cuevas. Entonces también estaríamos hablando de un mundo subterráneo. Ahora bien, quisiera pasar a esta parte muy importante de la actividad del volcán. Para nosotros, la actividad ovni en los volcanes, sobre todo en México. Y ya bien la actividad volcánica que mayor influencia generó y sobre todo generó una mayor captación de atención fue en el año 2000. Y curiosamente el 19 de diciembre del año 2000, pues en el periódico Milenio surgió esta fotografía impresionante, cuando estaba en plena actividad volcánica y hay un objeto que hace un movimiento extraño y queda pues enrutado hacia el interior de este volcán, de nuestro volcán Popocatépetl, que las tradiciones ancestrales también los muestran como nuestros guardianes. Los guardianes más importantes de México son el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, ¿no? Hay otras fotografías también importantes, como la del 31 de agosto del año 2012, ¿no? Reportadas, que se han generado también como en algunos otros medios de información, en donde se pueden ver que estos artefactos generan también luces, ¿no? Muy, muy interesante. Hay otra fotografía del 8 de noviembre del 2012, un año que generó mucha expectativa, ¿no? Se hablaba mucho de la profecía maya, de cambios climáticos, de desastres, incluso se manejaba pues esa posibilidad del fin del mundo, pero en realidad fue una época de New Age, de muchas cosas falsas, pero el fenómeno ovni no dejó de aparecer. Es aquí donde, curiosamente, en el volcán Popocatépetl es donde más actividad se ha encontrado. Hay otras fotografías del 26 de enero del año 2013, el
febrero del 2013, continuamente vienen siendo monitoreados, o mucho anterior, ¿no?, a toda esta actividad volcánica, como en febrero del año 2014, ¿no? El 14 de febrero, curiosamente, del año 2001, en donde la actividad volcánica eferveció, en donde hubo pues mucha alerta, y todavía seguimos en este tipo de alertas que manifiestan nuestras autoridades, el CENAPRED. Y hay un hecho muy importante que ha generado también parte de mis propias investigaciones, y es que surgió un video que pasó la televisión, ¿no?, en el canal 2 de la televisión abierta de México, en donde entre el 25 de octubre al 29 de octubre se dio una manifestación de algo extraordinario, después de que ese 25 de octubre un objeto alargado entró a la boca del volcán Popocatépetl. Como pueden apreciar en esta fotografía que nos da la estructura de lo que es la boca del Popocatépetl, pues es un objeto totalmente extraordinario, anómalo, con casi 362 metros de largo y 48 metros de ancho. Si tan solo consideramos que tiene 794 metros de diámetro la boca del Popocatépetl, imagínense de qué tamaño sería esta estructura que entró en la boca del volcán más representativo de nuestro país. Algunos estudios, algunas noticias hicieron la comparativa para que pudiéramos tratar de analizar y comprender qué tipo de fenómeno había sucedido en este lugar. Es curioso porque el CENAPRED, como pueden ver en esta gráfica, hubo dos cámaras, las cámaras de Televisa, que pudieron fotografiarlo, que pudieron monitorearlo, y las cámaras del CENAPRED. Es decir, las mismas cámaras obtuvieron la misma imagen de un objeto que se introdujo a lo que sería la boca de este volcán. Lo curioso es que se maneja esta información. Hay 4 cámaras del CENAPRED que están monitoreando la actividad del Popocatépetl, y solamente una fue la que funcionó para poder captar este objeto, la cámara de Alzomoni. Es muy curioso porque incluso se perdieron segundos y no se pudo registrar en las otras cámaras. Entonces deberíamos de preguntarnos qué pasó, qué es lo que ocurrió. Incluso también tenemos algunas referencias que yo designo como un poco lamentables, porque la comunidad científica no apoya lo que es el fenómeno ovni, todavía duda de lo que es incluso el tipo de la probabilidad de que estemos siendo visitados por entidades estelares, y sobre todo que sean viajeros y que estén entrando a nuestro planeta con estos vehículos. E incluso en aquel año la astrónoma Julieta Fierro hizo la referencia que tal vez ese objeto que se metió en la boca del Popocatépetl era una estrella fugaz. Entonces ustedes pueden ver en esta gráfica la diferencia de objeto, que precisamente no es igual al objeto que se incrustó en lo que sería la boca de Popocatépetl. Es totalmente una imagen distinta, es un objeto totalmente diferente. Y por eso es importante poner las fotografías comparativas, para que podamos darnos cuenta de qué tipo de fenómeno se tiene a la vista. Lo más curioso, y es algo que es un tema que también me ha llevado algunos años investigar, que Tercer Milenio y su servidor hemos sido los únicos medios para poder tratar este tema, ya que después del 25 de octubre del año 2012, cuando se introduce este objeto, pues surge en la República Mexicana, en este paralelo 19.5, como les mostraba anteriormente, se genera un vórtice electromagnético, ¿sí? Un vórtice electromagnético. Las cámaras de lo que serían los monitores de los radares Catedral y sobre todo el Intellicast. El Intellicast es un radar meteorológico norteamericano, y el radar Catedral
es el radar meteorológico que se encuentra a las faldas del volcán Nevado de Toluca, precisamente donde se generó este gran vórtice de energía, como ustedes pueden apreciar en estas gráficas, que son tomas originales del propio radar Catedral. Algunos científicos hacían referencia también de que esta manifestación podía ser un error en los ordenadores, en las computadoras, y que había sido una falla. Actualmente el propio fenómeno se sigue generando, sigue vigente. Toda esta energía pues electromagnética generó lo que llamaremos como una formación geométrica que no muchos han dejado de observar. Muchas personas que también tocan estos temas esotéricos, místicos, han relacionado que este tipo de formación de vórtice electromagnético que se formó en el paralelo 19.5 a la mitad de la República Mexicana, pues la comparaban con algunos agroglifos. Es muy curioso, porque realmente sí, se parecían a estos agroglifos, a estos aplastamientos de los campos de cultivo de cereal que están apareciendo desde hace varias décadas allá en los campos de Inglaterra. Y también muchos han manifestado ese parecido como con la flor de la vida, que es una geometría que le da manifestación a esta realidad dentro de la mística y dentro de la parte esotérica. Y también podemos ver que dentro de todo este análisis que he realizado, incluso he preguntado a algunos estudiosos del Instituto Politécnico Nacional a qué se debería este tipo de vórtices. Y les comentaba, aquí tenemos también otra imagen de los vórtices que se siguen observando todavía en la actualidad. No solamente en el 2012 se han podido verificar que el fenómeno de energía electromagnética, este tipo de vórtice, no ha cesado. En el año 2015, 2016 todavía hay remanentes. Y como pueden ver en esa gráfica que les mostramos a continuación, pues se trata de un campo de vacío, se trata de un toroide. Y es aquí donde entra el estudio de la ciencia, el estudio de este análisis, para que no especulemos que se trata de algún fenómeno místico, sino que se trata de algo extraordinario. Es algo que estaba incluso profetizado, que ese es tema que lo podríamos desarrollar para otra charla, y que se trata de una profecía cumplida. Es decir, en nuestro propio país se generó un campo de vacío. Algunas tradiciones ancestrales, hasta los propios extraterrestres, dentro de las experiencias de contacto extraterrestre, han manifestado que nosotros realizamos una transición de una dimensión a otra dimensión. Pero ¿cómo podríamos corroborar que se abriría este vórtice electromagnético para generar un portal dimensional? Pues realmente se generó, porque vemos los comparativos en esta siguiente gráfica, donde se ven los toroides, cómo se ve la geometría de un toroide. Ustedes pueden observar cómo es como un corte que en esta gráfica que se ve diagonal, y se ve como la parte de abajo, ¿no? Como sería lo que sería un campo de vacío. Todo lo que genera la energía telúrica más la energía que está llegando del universo, del sol central de la galaxia, como le llamamos, ya que en nuestra galaxia, en el centro, hay un gran remolino, que es nuestra galaxia, pero hay una concentración de implosión. Es decir, toda la energía, toda la materia está siendo absorbida como si fuese un agujero negro. Hay muchas discusiones que si es un agujero negro, es un agujero de gusano, porque capta todo, incluso la luz, pero hay momentos y periodos que incluso las mismas tradiciones ancestrales pues admiten que hay pulsaciones de esta energía, que es como si esta gran boca regurgitara energía, que hoy se le conoce como plasma. Entonces, incluso los propios mayas hablaban de un corazón o de un reloj sincronizador, pero son los latidos o son cómo emerge este tipo de energía que
ya en el año 2009 el propio telescopio Fermi había captado sendas estructuras o burbujas que salían de los extremos de nuestra propia galaxia, que se trataba de energía de luz violeta, y eso los científicos han manifestado que es plasma. El plasma se le ha denominado también el cuarto estado de la materia, y en realidad no sería así, sería antes de lo sólido, líquido y gaseoso. Es por ello que esta energía nos está invadiendo ya como grandes radiaciones que están impactando incluso en nuestro sol, de nuestro sistema solar, que los propios mayas llamaban Kinich Ahau, ¿no? Y nuestro sol de nuestro sistema solar estaba siendo afectado también por estas emanaciones magnéticas. Es por eso que hoy tenemos grandes tormentas geomagnéticas. Entonces es por ello que recibimos estas emanaciones de energía que se conectan con la energía telúrica, y bueno, se generan campos de vacío, es decir, se generan campos o agujeros de gusano, y se generan en este tipo de antenas que son los volcanes. Y a continuación les vamos a mostrar una fotografía increíble en donde se manifiestan los portales, ¿no? Los portales, uno de los que fueron captados allá en Bolivia, exactamente esta imagen que están ustedes observando, que fue publicada por nuestro amigo Luis Fernando Mostajo, que él radica en Bolivia, boliviano. Esta fotografía es de Daniel Caballero, en donde ustedes pueden observar en La Paz, Bolivia, muy cerca de las montañas, y Bolivia es un lugar también, tiene zonas montañosas altamente energéticas, como el volcán Sajama, el lago Titicaca, muchos lugares que manejan y se les ha denominado como lugares de poder por la energía extrema que manejan, ¿no? Y pues aquí ustedes pueden ver un objeto, ¿no? Y una especie de portal dimensional que nosotros podemos sugerir que es como una abertura espacio-temporal. Y es una de las evidencias muy interesantes que nos han podido compartir a través de las redes sociales. Pero ¿cómo funcionan? La gran pregunta sería, ¿cómo funcionarían estos volcanes como antenas? Vemos la estructura de las montañas. Esta estructura es muy específica, porque no solamente es la energía telúrica, la energía volcánica de estas fallas tectónicas, en donde se genera gran energía, este material de plasma, que ebulle también en algunos momentos de los volcanes, sino que también pues vemos los conductos acuíferos, en donde vemos la estructura en la siguiente fotografía, en donde vemos la estructura de cómo es una especie de disección del propio volcán, ¿no? En donde hay mantos acuíferos. Y también ustedes acaban de ver las fotografías donde en nuestro volcán Popocatépetl surgen, ¿no? Pues estos generadores como energía que se puede ver que sale del propio volcán. Hace algunos años tuve la oportunidad de estar en uno de los congresos internacionales de Ojuelos, Jalisco, y ahí tuve la oportunidad de conocer al arqueólogo descubridor de las pirámides de Bosnia, Semir Osmanagić, que es un gran estudioso pues de todo lo que son las pirámides, ¿no? Entonces tuvimos un diálogo, lo entrevisté. En algún momento daremos a conocer esa entrevista que le realicé. Él cree en el fenómeno ovni, cree en las civilizaciones ancestrales, y que tal vez hubo algún tipo de ayuda o algún tipo de estímulo para crear esos templos. Es decir, que si estas grandes montañas, que incluso han sido fotografiadas con algunos aparatos en donde se puede ver la manifestación de la energía de los propios volcanes, se ve lo que podríamos llamar su aura, su campo electromagnético. En el año 1996 llegaron a México para hacer un documental de la BBC y Discovery Channel, estos canales que nos ofrecen material
muy interesante. Pues se generó toda una investigación para estudiar los campos electromagnéticos a través de aparatos muy especiales. Y es muy curioso porque en aquel documental se generó información de que el volcán más poderoso electromagnéticamente, pues en ese año de 1996, era precisamente el volcán Popocatépetl. Y pues algo que no dijeron, eso surgió como un material adicional, es que pues los propios científicos, al verificar que los puntos pico de electromagnetismo se generaban en ciertas condiciones de actividad volcánica, pero también fueron testigos de avistamientos ovni. Hay una fotografía también muy interesante de cuando designamos que las pirámides también son montañas artificiales que fueron creadas por nuestros antepasados para ser también estabilizadores artificiales. Si en algún momento de la etapa de la vida del planeta hay cambios climáticos, hay un desbalance en sus ejes magnéticos, pues se generaban también estas estructuras en lugares específicos, como las pirámides de Chichén Itzá, las pirámides de Teotihuacán. Pero hay una fotografía muy interesante, que es la de Chichén Itzá, que en el año 2009 se presentó precisamente en los medios de comunicación, en donde una familia se tomó una fotografía como cualquier turista en la pirámide de Kukulcán, la pirámide de Chichén Itzá, que está en Yucatán, México. Y aquí un enigma, porque se puede notar cómo una energía de color rosado emana de la propia pirámide. Así como ustedes vieron que de los volcanes se conectan este tipo de energías con el cielo, y del cielo también se recibe esta energía, las propias pirámides fueron creadas para ser estabilizadores, es decir, para ser también antenas. Y en esta fotografía del año 2009, pues fue muy estudiada, y pues de alguna forma también se pudo verificar que no era un efecto de la cámara, sino que las propias pirámides, los propios templos generan electromagnetismo. Pero ¿cómo es que generan ese electromagnetismo? Primeramente vemos que pues en la siguiente gráfica podemos ver que algunas de las pirámides o templos están ubicados de una forma arqueoastronómica, es decir, que están distribuidas a reflejo o a espejo con las constelaciones o con algunas estrellas. Es decir, nuestros antepasados orientaban estos grandes templos a las grandes estrellas o a las galaxias más representativas, y es posible que esta energía sea captada para hacer estos templos grandes estabilizadores, o, como menciono, estos templos. Ustedes pueden ver en esta gráfica que pues aquí me encuentro en lo que es Teotihuacán, pero es muy curioso porque en la pirámide de el Sol, de la Luna y el templo de Quetzalcóatl hacen exactamente la misma composición de las pirámides de Egipto, es decir, están alineadas al cinturón de Orión. Muchas de las templos y pirámides en el mundo están alineadas con esos astros. Es un tema muy interesante. Y algo mucho más interesante es cómo funcionan estas pirámides. Las montañas generan energía por los conductos acuíferos, por la energía telúrica, por los minerales que se encuentran dentro de una forma natural. Pero ¿cómo generarían estos estabilizadores planetarios de una forma artificial? Y ponemos un ejemplo. En la siguiente gráfica ustedes pueden ver la pirámide de Egipto, la pirámide del rey. Esa pirámide tan especial que dos personajes en la historia, Carlomagno y Napoleón, se dice que durmieron dentro de esta gran pirámide, que algunos también han mencionado que sería como una máquina del tiempo. Pero también se han investigado algunos datos muy específicos en donde del río Nilo se generaron canales para conectar en subterráneos de esta pirámide de Egipto, y
pues en esta bóveda, abajo de esta pirámide, ustedes pueden ver, había zinc y ácido clorhídrico en sus paredes. Es decir, con el agua se generaba una especie de química para generar hidrógeno y una química muy especial y crear microondas. Es decir, era un generador hidráulico esta pirámide, la pirámide del Rey. Por lo cual muchos mitos y leyendas hablan que podría ser tal vez un teletransportador tal cual. Y no solamente ello, sino también vemos la estructura de cómo aquí en nuestro país, en México, las pirámides como el templo de Chichén Itzá, de Kukulcán, ¿no? Pues abajo, en el año 2015, pues descubrieron un gran cenote, ¿no? Estas cavidades que se llenan de agua. Entonces volvemos a esta teoría de que estas grandes maquinarias que son los templos, conocidos como pirámides, pues manejan la energía, lo que sería la energía cinética. Y en la siguiente gráfica podemos ver el comparativo de lo que sería una montaña, la estructura de la montaña con la estructura de las pirámides. Es decir, hay características que nos sugieren que hay ciertos procedimientos para poder generar este tipo de energía, de una parte artificial y de una forma natural, ¿no? Estos templos serían grandes estabilizadores planetarios. En la pirámide del Sol, o lo que es la estructura de los templos que se encuentran en Teotihuacán, hay algo muy especial. En el templo de la Luna se encontró mercurio. En el templo de Quetzalcóatl se encontró gas radón, una cámara de gas radón. Pero curiosamente, en la pirámide del Sol o el templo del Sol se encontró una mica radioactiva. Sí, una mica radioactiva. De eso ustedes pueden checarlo en nuestra página de Facebook. Ahí he escrito una nota, un artículo acerca de este descubrimiento y cómo se ha generado la información. Pero es muy curioso porque esta mica es mica radioactiva. Es una mica que desapareció en la época del Porfiriato. Se descubrió en el año de 1906 por gente conocida a el que fue presidente, Porfirio Díaz. Este lugar fue saqueado y curiosamente este tipo de mica no pertenece a México. Eso es lo más curioso. Pertenece a las selvas del Amazonas. Es decir, se dieron cuenta que este es un elemento altamente conductor de energía. Es decir, dentro de lo que es el Templo del Sol hay una caverna, y dentro de esa caverna había toda una plancha de este tipo de mica radioactiva. Obviamente en ese tiempo, cuando fue descubierta y se dieron cuenta que era un electroconductor, obviamente se vendió, se saqueó y pues ya no hay evidencia de ello. Pero curiosamente, como ustedes pueden ver, tengo una amistad actualmente con don Antonio Velasco Piña, escritor espiritual de México, de la prehispanidad, y también pues me mostró pues que la testigo de su libro, ¿no?, de su obra maestra, que es Regina, aquella sacerdotisa, ¿no?, que generó un gran movimiento en 1968, un movimiento espiritual, le heredó ciertas reliquias, y él me mostró un pedazo de esta mica radioactiva que estaba en el volcán, que estaba en la pirámide del Sol. Hay otros efectos magnéticos como la pirámide de la Luna, en donde pueden observar también cómo se manifiestan este tipo de energías, ¿no?, que incluso han sido evaluadas por algunos mecanismos electromagnéticos y tienen pues algunos mecanismos de teraelectrovolts, una cantidad muy específica de magnetismo que genera la propia pirámide del Sol. Pero ya hace algunos años se generó también una información, porque en el templo de Quetzalcóatl, en este complejo teotihuacano, pues se generó una caverna, ¿no? Y en esa caverna
pues la investigaron a través de lo que es el proyecto Tlalocan, y bueno, pues al ir metiendo este pequeño robot llamado Tlalocan, se dieron cuenta que había cámaras, ¿no? Había paredes, y ellos diagnosticaron que existían ciertos grados o mediciones de gas radón, es decir, material también radioactivo. Es muy específico pues todo este término de la investigación de cómo funcionan estos lugares, que precisamente por ser radioactivos, por ser campos electromagnéticos naturales y artificiales, pues generan las condiciones para que estos viajeros del espacio, ¿no? O como diría mejor Einstein, no serían viajeros del espacio, serían viajeros del tiempo, pero también manejan los campos gravitacionales, estos agujeros de gusano, y sobre todo en grandes concentraciones de energía. En algún momento tuve la oportunidad de platicar con un maestro del Instituto Politécnico Nacional, y cuando mostrábamos estas imágenes acerca de este toroide que se formó en la República de México, en el centro de la República de México, yo a través de esta investigación le preguntaba cómo se podría generar un vórtice electromagnético o un agujero de gusano. Entonces me dice Enrique Bonilla, el maestro Enrique Bonilla, del Instituto Politécnico, estudioso en ciencias, y me dijo que pues los agujeros de gusano pues son teorías de la relatividad, ¿no? Entonces que si probablemente se pudieran reunir las condiciones específicas, que es energía electromagnética y energía magnética, entonces se podría, pero en grandes cantidades, se podrían generar agujeros de gusano. Solamente un aparato como el CERN, ¿no? O el acelerador de hadrones, que está pues este campo experimental entre Suiza y Francia, ¿no? Pues se generó todo este laboratorio para generar antimateria, el bosón de Higgs. O sea, se ha estudiado mucho, pero este gran aparato no se ha llevado a su funcionamiento al 100%, que incluso tal vez sea un tema un poco de conspiración, pero esto fue datado en periódicos, en revistas de ciencia, en donde científicos rusos decían que era muy peligroso que el CERN, este acelerador de hadrones, fuera manejado al 100%, porque precisamente la gran cantidad de energía que se pudiese concentrar pudiese generar vórtices o agujeros de gusano, y es decir, podríamos incluso implosionar, aparecer en otro sistema solar, aparecer no sé, en algún otro sitio donde no hay sol, y la Tierra podría morir. Esas fueron advertencias de científicos rusos. Bueno, pues pero ¿por qué la actividad ovni también en los volcanes? Y enrutándonos un poquito al final, pues en el volcán Iztaccíhuatl, se genera también no solamente la entrada de hangares, como nos han manifestado también dentro de esta experiencia de contacto, sino también nos han manifestado que existen cavernas en donde se encuentran fraternidades ocultas, seres también descendientes de los extraterrestres, que ya en alguna otra ocasión hablaremos, que es el tema de los intraterrestres. Y ustedes pueden ver en esta siguiente fotografía que nos dicen que en estas bóvedas se encuentran galerías, planchas metálicas, que nos refieren a que en esos lugares existiría la real historia de la humanidad. Son algunas planchas metálicas que algunos religiosos, como los mormones, ¿no?, han buscado, las famosas planchas metálicas. Y en las siguientes fotografías pueden ver pues también material que nos han proporcionado pues amistades del rescate agreste de los volcanes, donde aparecen o se manifiestan estos seres intraterrestres, o tal vez se mimetizan con la propia naturaleza. En estas fotografías, como las cascadas de los diamantes, o las cascadas de cristal allá en el volcán Iztaccíhuatl, en donde ustedes pueden ver estas imágenes que son increíbles, que tal vez se puede observar como si fuese un ser que está observando a estas personas.
Y bueno, para enrutarnos a este final, dejamos la cereza del pastel porque precisamente entramos a una de esas galerías que yo le llamo un portal dimensional, ¿no?, que se llama la Cueva del Sol o la Puerta del Sol. Ustedes pueden ver esta transición de imágenes de este tipo de caverna, que para mí pudimos evidenciar que hubo contacto con esos seres, pero de una forma paranormal, es decir, más allá de lo normal, de una forma etérea, de una forma espiritual, de una forma vibracional. Siempre he dicho que para sustentar estos dichos hay que mostrarlo con hechos, hay que documentarlo. En esta puerta existe, o en esta cueva existe una puerta, y en esa puerta, que está tallada como un petroglifo, hay símbolos. Uno de estos símbolos que ustedes pueden observar es una circunferencia. Esta circunferencia la he investigado en diferentes culturas y se refiere a lo que le llaman la cruz rodada. La cruz rodada es un símbolo solar, y cada vez que encontramos un símbolo solar de este tipo, esos lugares están consagrados a la luz o incluso a los magos. Hay muchas puertas estelares en el mundo. Aquí a ustedes les muestro solo dos: la del Iztaccíhuatl y la puerta de Ayumarca, que tiene las mismas características, que realizamos algunas experiencias y por eso tuvimos contacto. Este es uno de los trabajos que he querido mostrar ya abiertamente al público, en donde el mismo procedimiento que se utiliza en Ayumarca, la forma de poner las manos, la frente, nos da los mismos resultados. Ustedes pueden apreciar esta puerta, ¿no?, que es aproximadamente de unos 2 metros de alto, por unos casi 1 metro, 1,20 de amplitud, en donde viví una experiencia extraordinaria que se puede verificar porque se tomaron fotografías. Ustedes pueden ver cómo aparece un orb en mi frente, y en las siguientes fotografías pueden observar que estoy realizando una imposición de manos, mi frente delante de esta puerta. Yo tuve, de acuerdo a mi testimonio, un encuentro cercano con una entidad que está más allá de esa piedra, y que curiosamente, dentro de las tradiciones orales, porque también me gusta verificarlo con testimonio de las culturas ancestrales, manifestaban algo extraordinario. Ellos manifiestan que cuando uno quiere acceder a ese contacto con los que yacen dentro o por la parte interior de esas puertas, la información se conecta con la frente, pero cuando estas entidades nos dan información, la información entra por la coronilla. Y bueno, hemos llegado prácticamente al final del programa, y el hecho es que estas manifestaciones en los volcanes tienen un sentido, tienen un propósito, no solamente la aparición y que mucha gente lo pueda verificar tomando fotografías, sino que también pues encontrar esos vestigios que puedan reescribir la propia historia. Y es por eso que realizamos estas investigaciones, en donde incluso las naves se manifiestan para corroborarnos. Estas naves están fotografiadas y están a su disposición a través de la página de Facebook, Enigmas 360 grados, y pues prometemos dar más información, porque tal vez una hora se nos va volando, para poder acercarnos al misterio, acercarnos a estos enigmas, y sobre todo poder entender todos estos brazos o estas vertientes del propio fenómeno extraterrestre y del fenómeno ovni. Así es que los esperamos la próxima semana con más noticias, más de este tema del contacto extraterrestre, ya que recuerden, estamos enfrentando una nueva realidad de información. Suscríbanse a la página, escríbanos, les gustó este programa, recomiéndenlo, y agradecemos nuevamente a la producción, Eduardo Boica, Mauricio Sánchez Arquiz, y allá en los Estados Unidos a nuestro productor Jesús Becerra. Muchísimas gracias. Es un tema extenso que quisiéramos abordar por horas y horas, pero estos son de los muchos temas que estamos ofreciendo en las conferencias para que estemos bien informados. Así es que los espero la próxima semana en Enigmas 360 grados. Hasta la próxima. ¿Qué le pareció el ciclo de conferencias de Leobardo Peña?
Bueno, Leo, no soy un extraterrestre ni busco un extraterrestre. Será de mucho gusto experimentar un extraterrestre. Pero siempre he creído la mejor forma de aprender es desprender, quitar. Venimos con esa contaminación de que la vida moderna es la única forma que nos puede llevar a ver las cosas como creemos que debe ser. ¿Sí? Y no es que las cosas se ven, las cosas que no se ven están en la misma esencia que llevamos adentro. Entonces tu conferencia fue la experiencia que he tenido hasta la fecha que más cerca me ha llevado a la esencia que se siente, y al expresar no hace mucho eco, porque la experiencia de vida es muy única, es muy personal. Entonces no estamos aquí para buscar, en mi opinión, a un Dios. No es el motivo que llegamos aquí, es encontrar el motivo de estar aquí. La esencia de ser es en la misma humanidad, es en todos nosotros, y nos podemos juntar y comunicar y compartir esta misma reverberación entre todos nosotros. Se reveló muchos, no tan secretos, conocimientos que se quedó atrás, se quedó olvidado. Hay que revivir estos, hay que escarbar estos huesos que era estructura esencial de por qué estamos aquí, todo en una burbuja de tiempo y espacio que es la vida. Reconstruir estas esencias da sentido a nosotros, no separarnos por ciertas creencias, ciertas formas de ver y expectativas ilógicas que son contaminaciones de la modernidad. La esencia lo compartimos cada quien y no hay necesidad ni de hablarlo, ni de dibujarlo, nomás dejarte ser y respirarlo. El Espíritu Santo está en el mismo aire que tú respiras, con una intencionalidad, austeridad, sinceridad y plenitud del ser aquí y ahora. Gracias. ¿Qué le pareció el ciclo de conferencias de Leobardo Peña? Bueno, muy interesante por la información actualizada, la cantidad de datos que va otorgando, que va dando en el desarrollo de la conferencia, está nutrida de datos, de informaciones, pues que a la par que es interesante es, ¿cómo podría llamar? Que puede llevarse al campo experimental. A las personas que tengan la oportunidad de asistir a este tipo de conferencias, y con él sí lo sugiero que lo hagan, y que al final cierren las conferencias con una plática como la que tuvimos, que enriquece y que aparte de esto ubica en el tiempo esta información. Todas las informaciones que va dando se pueden ir concentrando en lo que al final hace es el papel del ser humano, al final de cuentas, más que las teorías, más que las explicaciones, es su papel como ser humano y aquí en la Tierra. Esto es Enigmas 360 grados, una puerta hacia otra realidad.